mi macaroneo se salvaron ustedes. ¿Ya? Así que me parece, tengo que consultar, pero por lo que estuve viendo en el programa, esta nota se promedia con la de equinos. ¿Ya? Decía que el control de felinos iba con equinos. ¿Ya? Pero déjenme asegurarme porque me imagino que el profe de equino ya le puso las notas. Sí. Es lo mismo que hice yo el año pasado, puse todas las notas de felino y después parece que las sacaron, las promediaron, no sé cómo va a ser el tema. Así que déjenme preguntarlo. En Manuel Mon el año pasado les eliminaron una nota. Entonces depende al final de lo que digan más arriba. ¿Ya? Pero de que tenemos que tener la nota, la tenemos que tener, pero la vamos a hacer de esa manera. Entonces, 12.00, ningún problema. 12.01 ya no lo voy a corregir, ¿ya? Porque va a ser bastante sencillo lo que vamos a tener que hacer, ¿ya? Ya, la semana pasada conversamos un poco de recetario magistral, que yo les dije que les iba a ser bien útil, sobre todo en clínica, en el uso de los gatos, porque al ser pacientes de pequeño tamaño, muchas veces nos hemos enfrentado a la realidad de que las presentaciones de los medicamentos son muy superiores a lo que ellos pueden necesitar. Y también hablábamos de que nos podía facilitar la administración de ciertos medicamentos, asumiendo que los gatos no son una especie en la cual sea fácil administrarlo, por lo tanto podíamos sugerir jarabes o pastillas dependiendo de, ¿cierto? De cada caso. También hablamos de que habían algunos medicamentos que podían producir esofagitis en los gatos, que ojalá, idealmente, todos los medicamentos debieran administrarse con agua o alimento posterior a administrar el medicamento para evitar la esofagitis, pero conversamos que la doxiciclina y la clindamicina eran uno de los principales implicados. La más escandalosa generalmente es la doxiciclina, porque también se usa más. ¿Ya? La doxiciclina muchas veces la tenemos que usar para el tratamiento del micoplasma, que dura 21 días por lo demás, no es un tratamiento a corto plazo. A veces lo utilizamos para patologías orales, que también pueden ser de larga medicamentación, o en ocasiones también lo usamos en cuadros respiratorios, pero siempre van a ser varios días, entonces hay que tener todas esas precauciones. No sería extraño que después de algunos días el paciente empiece a regurgitar si no se han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar la esofagitis. Y después de la esofagitis podemos terminar en una estenosis esofágica, que es el peor escenario de todos. También conversamos, me parece, bueno, de las recetas como se hacían, hicimos los ejercicios, hablamos de que los gatos eran carnívoros estrictos, que necesitaban una muy pequeña cantidad de carbohidratos, pero lamentablemente a nivel mundial los mejores pellets, los mejores concentrados tienen una alta cantidad de carbohidratos de todas maneras, lo que induce a pacientes con obesidad o pancreatitis crónicas en muchos casos. ¿Ya? Hay un alto porcentaje de gatos obesos. El año pasado hicimos una tesis de percepción de condición corporal de los gatos por parte de los propietarios. Entonces, los propietarios tenían la tabla típica de condición corporal de 5 puntos y ellos evaluaban según cómo visualizaban a su mascota en qué posición estaba. Y eso se comparaba con la opinión del médico veterinario. Hubo una discrepancia bastante alta. Este año la estamos haciendo con perros, yo creo que va a ser peor. La tabla de gatos no tiene 7. Hay una tabla que tiene 9, hay una tabla que tiene 7 y hay una tabla que tiene 5, independiente de la especie. Habitualmente se utiliza más la de 5 puntos porque es más sencilla, entre comillas, sobre todo para un propietario, por eso la utilizamos así. A mí me gusta más la de 9, porque la de 9 va de 1, 1,5, entonces uno puede hacerlo mucho más exacto, ¿ya? Pero en este caso lo hicimos con esa tabla porque era más sencillo para el propietario, porque él no tenía mayores conocimientos. O sea, la idea era que viera la tabla y lo comparara con su mascota según la figura que veía. Un alto porcentaje de propietarios pensaban que sus gatos estaban normales, pero estaban con sobrepeso la mayoría. Y hubo uno en particular que puso que estaba con bajo peso y en obesa. O sea, una distorsión de la realidad absoluta, ¿ya? Y no es tan extraño, sobre todo, no son solo en gatos, en los perros sobre todo, que el amor de los propietarios se vea manifestado mediante las golosinas. Los premios siempre son golosinas, no siempre los premios son cariños, son paseos, ¿ya? Y a eso hay que ponerle un punto importante y darnos cuenta de que como médicos veterinarios tenemos que hablar de la alimentación de nuestros animales, tenemos que hablar del tipo de alimentación. Ahora hay varias dietas, muchos pellets que están entrando de distintas marcas comerciales y los propietarios quieren saber cuál es el mejor y por qué es el mejor o por qué vale uno 30.000 y el otro vale 10.000 y nosotros tenemos que tener las respuestas a eso, ¿ya? No podemos quedarnos en el pasado y decirle, sí, perfecto, mire, su gatito es pequeño, así que déle este alimento quinto y que le vaya bien. Tenemos que decirle que hay una tabla
que los pacientes, incluso los pacientes felinos que antiguamente se creía que comían en pequeñas porciones y podían autorregular su consumo, no es así, ¿ya? Ahora se habla del síndrome de Garfield, todos los gatos son gordos, los gatos se aburren en la casa y comen, igual que nosotros, ¿ya? Entonces, hay que mantener un ambiente y también hay que dar el alimento apropiado. No me recuerdo exactamente si lo conversamos un poco la semana pasada de las dietas BART que están en la actualidad. Yo no tengo nada en contra de las dietas BART, pero no tengo mucho conocimiento. Ahora estoy con un paciente, el Venancio, que tiene 8 años. En esa casa viven 5 gatos, es un departamento. Los 2 dueños son médicos y una es compañera de ustedes porque está estudiando medicina veterinaria en el Executive ahora. Y bueno, tienen estos 5 gatos. Y el Venancio siempre fue obeso, siempre. Tratamos de controlarlo, bajar de peso, pasamos por todos los pellets, el ejercicio, le ponían la cañita de pescar y él estaba ahí echado, una lata para él hacer. Sus hermanos bastante delgados, de hecho los hermanos mantenían el peso o bajaban y él subía. O sea, estábamos claros que él se comía el pellet, que no se comía el resto, porque los propietarios con los horarios que tenían, era muy difícil que permanecieran durante todo el día en la casa, que es lo que habitualmente pasa, ¿ya? Hace como 5 meses atrás los fui a ver y Venancio había bajado 700 gramos. Muy extraño, porque nunca habíamos logrado que bajara más de 200 gramos con dieta. ¿Qué pasó aquí que bajó 700 gramos? Extrañamente, otro hermano de casa, el Bube, también bajó 500 gramos y el gato nuevo, porque se le ocurrió adoptar un gato nuevo, que es una máquina que se llama Thor, subió 800 gramos. Entonces dije, ya, puede ser que el Thor a lo mejor se está comiendo todo, pero me llama mucho la atención, estemos atentos, veámonos en 2 semanas más. Perfecto. El resto estaba bastante bien, incluso era agradable revisarlo porque había bajado 700 gramos, entonces yo podía palpar sus riñones, podía hacer otro tipo de evaluación. El gato es un encanto, así que por ahí no hay problema. Acuérdense que los pacientes obesos muchas veces son poco tolerantes a la manipulación y se estresan con facilidad. Lo voy a revisar, no me acuerdo exactamente cuánto había bajado, pero había vuelto a bajar un porcentaje importante, 300 gramos más por ejemplo. Ya, no. Vamos a hacer todos los exámenes diarios. ¿Ya? Y ahí está el Venancio inyectándose 2 veces al día. Los dueños han hecho todas las posibilidades para tratar de repartir la alimentación porque el gato diabético es distinto al perro diabético. El perro diabético se inyecta, come, pasan las horas y se inyecta y come. Y se acabó el problema. El gato tiene que estar comiendo muchas veces al día, pero pequeñas porciones. Tranquilo, llegó, no hay control. ¿Ya? ¿Por qué les hablo de todo esto del Venancio? Uno, por el tema de la obesidad, un gato flojo, que no se movía mucho, los dueños que hicieron muchas cosas, pero probablemente no se hizo lo suficiente. O a lo mejor lo que no debió haber pasado es que el gato hubiese llegado a ese punto. ¿Ya? Pero ellos decidieron empezar con la dieta BART, sin mi aprobación por lo demás. Cosas que pasan. Son clientes que yo tengo hace 6 años, 7 años, los conozco hace mucho tiempo. Perfecto. Empezaron con la dieta BART, nos ha costado mucho regular la glicemia, el gato tenía sobre 500 de glicemia, una glicemia normal, ojalá no sea más allá de 140, 150 como mucho. Podríamos tener un poquito más altas por estrés, acuérdense que los gatos se estresan, pero él tenía 500, tenía glucosuria. Hay otro examen que se mide, que es la fructosamina, que nos permite descartar esta hiperglicemia por estrés, la tenía en 1000, de un máximo de 300. Ya está con 3 unidades internacionales cada 12 horas, todavía no lo podemos regular, pero desde que empezó con la dieta BART han empezado a tener valores más bajos, ¿ya? El pelaje ha mejorado, yo no los he vuelto a ver, ellos me dicen que el pelaje ha mejorado, que está más activo, que volvió a ser el Venancio de siempre. No hemos vuelto, como les digo, a tomar los exámenes, pero sí los propietarios están midiendo las glicemias 3 veces al día. Son súper cuadrados, yo les dije que ya basta porque les miden en las orejas, entonces el pobre gato lleva como 3 meses pinchado en la oreja 3 veces al día, pero bueno. ¿Cómo se llama la dieta? Dieta BART. B larga A R F F. ¿Ya? Llevan poco, llevan como 2 semanas, así que de ahí si quieren les cuento por un comunicado cómo me ha ido con el resto. A mí lo que me asusta de las dietas BART, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, es que los gatos necesitan muchos requerimientos extra. Todo esto que ustedes ven aquí, la vitamina D y A, que ya lo habíamos conversado, que ellos no pueden obtener vitamina A de los betacarotenos, no pueden activar la vitamina D tomando sol como lo hacemos nosotros, pero es poco frecuente, como lo hablamos la semana pasada, que caigan en esta hipovitaminosis. Es más frecuente que caigan en hipervitaminosis, sobre todo de la mano de suplementos vitamínicos. ¿Ya? Eso ya lo conversamos, ojalá no tengan que usarlos a no ser que haya una medición exacta de algo que les diga que tienen que hacer.
Pero el resto, la vitamina E, la taurina, son productos que el gato tiene que tener suplementado en su alimento, en ciertas dosis específicas, ¿ya? Entonces, en las dietas BARF no siempre es fácil hacer eso porque te entregan como un pedazo de carne que viene sellado, no desconozco exactamente qué tantas cosas, y le vas echando productos, ¿ya? Y ahí hay que ver si es que efectivamente es capaz de cumplir los requerimientos o no. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de que es una dieta bastante más natural, debiera ser mejor. Pero no creo que por eso sea mejor para todos los propietarios. No todos los propietarios son tan cuadrados como mis propietarios que yo les estoy diciendo. No todos tienen los recursos para comprar una dieta BARF porque es más cara que una dieta peletizada. Y no todos tienen el tiempo tampoco para hacerlo, ¿ya? Hay que preparar las comidas a diario, no es abro el pote, le echo y listo, no, tengo que preparar día a día. Por lo tanto, ¿puede tener beneficios? Sí, los invito a estudiar de eso. Yo por el momento me he quedado media floja, pero ahora no me queda otra que ponerme a estudiar porque tengo pacientes que lo están consumiendo. Pero antes yo me negaba absolutamente a la dieta BARF con los gatos, ahora creo que lo voy a estudiar antes de dar una opinión más definitiva. ¿Ya? Pero para que lo vayan investigando porque sobre todo si van a trabajar con perros, en los perros están muy dando vueltas esto y ayuda mucho al control de peso, problemas de articulaciones con los perros. En ellos es más sencillo, ellos comen de otra manera, ellos son omnívoros, ¿ya? Pero los gatos no. Y en los gatos tienen ciertos requerimientos como les decía. En el caso de la vitamina E, pasa mucho que los gatos tienen mucha grasa, independiente de que sean gorditos o no. Mientras más gorditos, más grasas van a tener. Por lo tanto, tienen mayor susceptibilidad a que esas grasas se oxiden. Y cuando las grasas se oxidan, se produce mucho dolor y puede morir la grasa y el paciente puede fallecer. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando tenemos gatos obesos con heridas muy grandes, en los cuales vamos a tener que suplementar vitamina E para evitar la oxidación de las grasas. Pero también en gatos que consuman excesiva cantidad de pescados con ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? Los ácidos grasos poliinsaturados necesitan oxidarse, entonces se va a usar la vitamina E que tienen y se van a quedar sin vitamina E, ¿ya? Entonces no debiera ser, no es que los gatos no puedan comer pescado, evidentemente pueden comerlo, les gusta mucho además por el aroma que tiene, pero hay ciertos pescados más beneficiosos y no debiera ser el único alimento exclusivo, ¿ya? Una vez nos llegó un paciente que vomitaba y el dueño lo único que lograba que el paciente comiera era jurel. Y llevaba como 4 meses comiendo puro jurel. Aparte que el gato era un jurel, llegó con ciertas deficiencias y hubo que empezar a suplementar otro tipo de dieta. No me acuerdo en qué terminó ese caso para serles sincera, pero llamaba la atención que llevara tanto tiempo comiendo exclusivamente jurel y nada más. Con respecto a la taurina es un aminoácido, los gatos no pueden formarla a través de sus precursores, por lo tanto tiene que venir suplementada. Antiguamente habló mucho tiempo atrás, en el año 60, ¿ya? No era raro que los pacientes tuvieran signología asociada a la deficiencia de taurina, como la cardiomiopatía dilatada, ¿ya? Porque se daba que los gatos consumían cualquier cosa o incluso empezaron a consumir pellets de perro. ¿Ya? Cuando se empezó el tema del pellet, empezó con el tema de los perros. Y los propietarios empezaron a alimentar a los gatos, siempre se alimentó con lo que había, el gato nunca fue una mascota muy exitosa en la antigüedad, era más para que cazaran, por lo tanto los alimentaban con lo que sobraba. Y cuando se empezó a alimentar con pellets, sobre todo, como no tenía la suplementación de la taurina, se empezaron a ver más casos de cardiomiopatía dilatada. Que en la actualidad es una cardiopatía que prácticamente no se presenta en los felinos. Se da, sí, por supuesto que se da, pero es muy poco frecuente. La cardiopatía más frecuente en ellos es la cardiomiopatía hipertrófica. Con respecto a la arginina también es un aminoácido necesario para el ciclo de la urea, por lo tanto si no está, tenemos pacientes que tienen signología de intoxicación con hiperamonemia, pacientes que vocalizan, que pueden tener convulsiones, vómitos, ataxia e incluso fallecer. De hecho, cuando ustedes tienen un paciente con lipidosis hepática, dentro de los suplementos que uno da, generalmente da arginina, taurina, tiamina, además de la alimentación, ¿ya? La tiamina es una vitamina que también los gatos la necesitan y la consumen diariamente. Con la tiamina además nos metemos en un problema cuando tenemos deficiencia,
porque la tiamina actúa sobre el centro del apetito y cuando hay déficit se genera anorexia. Por lo tanto, tengo un paciente que no tiene tiamina, que la única forma que tiene de adquirirla es consumiéndola, pero que no quiere comer porque se está alterando su centro de la saciedad. Cuando hay deficiencia de tiamina es muy característico ver la ventroflexión cervical, ¿ya? El gato genera un cuadro en el cual no puede levantar la cabeza, trata de mover sus ojos como mucho, pero no puede erguir su cabeza. Eso también se da en cuadros de trastornos musculares y también se puede dar cuando hay hipocalemia, ¿ya? Pero si ustedes ven un paciente que llega con esas características, tienen que sospechar como primera medida que el paciente está anoréxico y que tiene una deficiencia de tiamina, o que podría haber una hipocalemia, que a lo mejor es un paciente con enfermedad renal crónica, o que tiene algún trastorno muscular, que muchas veces va de la mano de la leucemia, del toxoplasma o de la inmunodeficiencia. Lo que hipocalcemia, el otro era... Hipocalemia, de potasio. ¿Y cuál otro? Hipocalemia, trastornos musculares o baja de tiamina. También podemos tener déficit de tiamina cuando se alimentan los gatos con muchos pescados rojos. Los pescados de coloración rojo tienen una enzima que se llama tiaminasa y destruye la tiamina. Por lo tanto, podríamos también tener déficit. El ácido araquidónico viene del ácido linoleico, pero el gato no puede transformarlo y se encarga principalmente de mantener la permeabilidad de las membranas y de los tejidos. La semana pasada hablamos de la hipervitaminosis A que podía generar el gato de palo y en el caso de la hipervitaminosis D podía generar calcificación de tejidos blandos con posibles cuadros renales principalmente. Es importante recordar que los gatos son súper especiales con muchas cosas, ¿ya? Pero con los fármacos principalmente. Tienen susceptibilidad de algunos receptores, son más sensibles, por lo tanto pueden tener reacciones paradojales con algunos fármacos. Pueden poner un soletil, el soletil es un nombre comercial de un medicamento que es diletamina más solazepam, y el gato en vez de relajarse con el solazepam, que es un hermano del diazepam, está pegado en el techo. ¿Ya? Porque en vez de relajarse y dormirse, se generó una reacción paradojal y el gato está saltando, midriático, maullando, y no hay nadie que lo pueda tomar. Eso puede pasar. Y es una susceptibilidad del paciente como tal felino, pero también particular de cada gato. Entonces yo sé que ese gato va a hacer reacciones paradojales para siempre, no le vuelvo a aplicar el medicamento. ¿Ya? Además son pacientes de pequeño tamaño en comparación de los perros, por lo tanto generalmente las dosis totales son menores. En la actualidad tenemos cada vez gatos más bellos y más grandes que están ingresando a nuestro país. Yo estoy atendiendo un Maine Coon que se llama Gulliver, es un gato rojo precioso, ayer estuve con él, pesa 11 kilos. Súper pesado, pesado de carácter, desagradable. Entonces imagínense que lo muerde un gatito de 11 kilos. Y el otro grandote que estoy viendo se llama Hayden, viene de Canadá y es un cerval. ¿Ya? Así un gato. Ese sí que me da miedo. ¿Cuál otra raza era grande? ¿Cerval y cuánto? Cerval y el Maine Coon, Maine Coon. De hecho hay un criadero de cervales. No sé si está en Chicureo, en la niña que está criando cervales. Hay otros que se llaman sabana. Los sabanas son mezclas, generalmente de bengala con otro gato menos silvestre. También tienen diferencias sanguíneas. Los gatos tienen una hemoglobina que es fácilmente oxidable. Y eso la puede transformar de hemoglobina a metahemoglobina. Y cuando tenemos metahemoglobina, si se acuerdan de sus clases de fisiología, no se puede transportar el oxígeno. Y el paciente fallece de cianosis. Eso se puede dar y lo vamos a explicar un poco más en profundidad con el paracetamol. ¿Ya? Esto puede producirse. Por eso los gatos no debieran consumir paracetamol. Además, mis queridos felinos tienen una metabolización hepática ordinaria, muy ordinaria. Todo se les acaba, tienen pocas enzimas, entonces es muy difícil y muchas veces los fármacos que en otros pacientes, humanos o perros, duran 8 horas, en el gato circulan 48 horas. ¿Ya?
Entonces, hay fármacos que no vamos a poder dar porque los pacientes son más sensibles y vamos a tener efectos contrarios a los que deseáramos. Y hay fármacos que vamos a poder usar, pero que vamos a tener que alterar la dosis o el ritmo horario dependiendo de cada fármaco. El tema de los riñones es un tema con los gatos. Un alto porcentaje de los gatos va a desarrollar enfermedad renal en algún momento de su vida. Hay estudios que hablan que el 75% de los gatos sobre 12 años tienen algún grado de enfermedad renal y que el 90% de los gatos sobre 15 años tienen algún grado de enfermedad renal. Si se ponen a pensar que nuestros gatos cada vez viven más tiempo, yo creo que el 50% de los gatos que yo estoy viendo tiene más de 10 años, quiere decir que aproximadamente el 50% de los gatos que yo veo tienen enfermedad renal. Y eso no quiere decir que sea un gato que va a estar con vómitos, bajo de peso, decaído, porque hay varias etapas de la enfermedad renal. Lo hablamos en alguna vez en semiología. Y dependiendo de la etapa en la que esté, es la signología que este paciente va a tener. Pero si yo sé que hay algún grado de alteración renal, probablemente van a haber fármacos que no voy a utilizar o voy a reducir la dosis o el ritmo horario, como les decía anteriormente. El volumen sanguíneo en los gatos es menor que en los perros. Los gatos tienen 60 ml por kilo de peso y los perros tienen 90 ml por kilo de peso. Además, en ocasiones tienen mayor afinidad por proteínas plasmáticas, por lo tanto los medicamentos pueden circular más tiempo. Y otro pequeño problema es que tienen una barrera hematoencefálica que es menos selectiva. Por lo tanto, hay fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que en otros pacientes no producen ningún problema y que en los gatos pueden producir vómitos, desorientación, ceguera, como el metronidazol. Un fármaco muy frecuente que se usa en gatos, pero que a dosis altas podría generar esa signología. El tramador también. El tramador se puede usar en los gatos, pero a dosis mucho más bajas que en el perro o en otros pacientes. Ojalá no lo usáramos más allá de 3 miligramos kilo, porque se va a empezar a acumular y vamos a tener signología de intoxicación, hiperexcitabilidad, vocalización, pupilas dilatadas, ¿ya? Y podría incluso haber una depresión respiratoria importante y que el paciente falleciera, ¿ya? Pero se puede dar, pero una dosis más bajita. En el perro a veces ponen 6 miligramos para premedicar, da lo mismo, ¿no? En el gato 3 porque ya se está muriendo de dolor. Hay otros fármacos que podemos utilizar para el manejo del dolor también, ¿ya? Entonces, el tramadol es uno que siempre utilizamos, lamentablemente es muy desagradable oralmente, entonces los gatos no es tan amigable, pero se puede usar pero a dosis más bajas, ¿ya? Uno de los papers que les voy a mandar habla de eso. Bueno, todos los fármacos van a pasar por un proceso de biotransformación, en el hígado principalmente, para transformarse de un producto apolar a polar y que se pueda eliminar, ¿ya? Eso lo manejan a la perfección porque es de farmacología. Y para eso van a haber distintos procesos de oxidación, reducción, hidrólisis en la fase 1 y en la fase 2 va a haber conjugación con ciertos productos. Acá es donde el gato falla, ¿ya? Porque el gato tiene deficiencias de los productos con los que se conjuga. Entonces, conjuga un poco, pero se queda corto y se empiezan a acumular ciertos productos, ¿ya? Tiene deficiencia de glucuronil transferasa el gato. Eso es lo que les acabo de decir. A las 9:30 tenemos que estar, ¿cierto? Bueno, lo que les decía, los gatos son deficientes en alguna glucuronil transferasa importantes para la eliminación de ciertas drogas. Y además tiene una rápida disminución del glutatión, que el glutatión permite y evita que la hemoglobina se oxide, ¿ya? Entonces vayan anotando todas las deficiencias que tienen los pobres. Aquí hay una tabla que es del libro de Cat, de Susan Little, una doctora que se dedica exclusivamente a la medicina felina, canadiense, así que a los que les gusten los gatos, ella es nuestra mentora por el momento, hay varios otros también, pero en general ella es la que está sabiendo más en la actualidad.
Y acá hay un listado de medicamentos que pueden provocar problemas en los gatos producto de sus alteraciones con la glucuroniltransferasa o caracterizaciones del gato propiamente tal. ¿Ya? Hay algunos estudios que no se han hecho muy bien, como por ejemplo el carprofeno, que se usa más en perros y no ha sido tan usado en gatos, pero por el momento no hay estudios que avalen que podríamos usar el carprofeno. ¿Ya? En la actualidad utilizamos más el meloxicam, que es frecuente que yo se los mencione. También se los mencioné esto, la eliminación renal es una causa de muerte más importante en felinos, generalmente por una enfermedad renal crónica, pero también hay enfermedades renales agudas. ¿Conocen alguna causa de enfermedad renal aguda en gatos? ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica? Así a grandes rasgos. Ya, está muy callado. En tu monólogo. Ya, ¿cuál es la diferencia? Pues una aguda y una crónica. ¿Qué cosas podríamos ver diferentes? Una crónica presenta con hipocalemia y la aguda con hipercalemia. Ya, eso puede ser algo, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo veo yo al paciente con físicamente el paciente con una enfermedad renal crónica? ¿Tiene alguna alteración ese paciente? Si es que está en un estadio más avanzado y no en el 1, en el 2, que muchas veces pasan más calladitos. Baja condición corporal, porque es un paciente que está con anorexia, que está perdiendo proteínas muchas veces. Perfecto. ¿Qué más podemos ver? Poliuria. Poliuria podría haber, polidipsia. Eso es lo más frecuente, que muchas veces los propietarios no se han dado cuenta, pero ya en el estadio 2 se puede empezar a observar. ¿Cómo? Uremia, perfecto. ¿Y cómo vamos a qué signología nos podría dar la uremia? Porque el propietario no me dice, ¿qué signos tiene su gato? Tiene uremia. Ya, pero eso en el final. Ya, yo he visto muy pocos gatos, pero pasa que pueden convulsionar, pérdida de conciencia, están en otro nivel ya, cuando tienen niveles muy elevados de creatinina. ¿Pero qué no es el hálito urémico? El hálito urémico podría estar, no está en todos, y a veces se confunde con la enfermedad periodontal, que no es extraño que un gatito añoso tenga algún grado de enfermedad periodontal también, ¿ya? Pero también puede ser el hálito urémico. ¿Y el agudo? ¿Cómo se ve? ¿Está enfermo ese paciente antes de que se produzca algo? Él se ve perfecto. Él está feliz de la vida y pasó algo que generó esta enfermedad renal aguda. Y ahora me voy a mi pregunta inicial. ¿Qué cosas pueden generar enfermedad renal aguda en un gato? ¿Se acuerdan de los lilium? El gato muerde un lilium y hasta ahí nomás llegó la historia. Yo he tenido 3 pacientes que han consumido lilium, 2 en el cielo, 1 quedó con enfermedad renal. Lamentablemente una de las que está en el cielo ya tenía enfermedad renal además. Era una gata muy joven, se llamaba Paloma, tenía como 1 año y medio. Estábamos investigando por qué tenía una enfermedad renal tan importante, un nivel de proteinuria impresionante. Nunca había tenido un paciente con ese nivel de proteinuria. Lo máximo que un paciente tiene que eliminar de proteínas por orina, un paciente felino, son 0,3, 0,4, a todo reventar. Esta gata tenía 5. Ya le alcanzamos a hacer biopsia hepática porque pensamos que tenía amiloidosis, pero después se comió el lilium y el riñón terminó de morir. ¿Ya? Entonces, el lilium puede provocar enfermedad renal aguda, pero una dosis única de meloxicam también puede generar enfermedad aguda. Es poco frecuente, ¿ya? Pero puede pasar, incluso las dosis normales que nosotros usamos. Por eso siempre que vayan a usar los fármacos, independiente del fármaco que sea, el paciente requiere estar bien hidratado. ¿Ya? Acuérdense eso, yo sé que muchas veces el paciente viene pésimo, dolorido, se está sintiendo muy mal, pero pongan una vía, hidraten a los pacientes y después pensemos en el resto que vamos a hacer. Ya, ahora vamos a empezar con las drogas prohibidas en gatos, o sea, drogas que nunca me van a permitir aquí y van a usar en los felinos. Vamos a empezar con la apomorfina. ¿La han escuchado alguna vez? No. Entonces no saben para qué sirve. La apomorfina se usa o se usaba para estimular el vómito. ¿Ya? No se usa para el control del dolor como la morfina. Pero como los gatos tienen una falla en su barrera hematoencefálica, puede producir alteraciones neurológicas y fallecer. ¿Ya?
Si ustedes quieren hacer vomitar un gato, que no sé por qué podríamos querer hacer vomitar un gato, a no ser que lo hayan pillado justo intoxicándose con algo en ese momento, pueden utilizar silacina, pueden dar agua con sal, que puede estimular un poco el vómito, pero lo más recomendable es hacer un lavado para evitar que haya alguna aspiración. Muchas veces hay productos que son cáusticos, por lo tanto no puede uno estimular el vómito, ¿ya? Pero la apomorfina no, prohibida en los felinos. La azatioprina se utiliza frecuentemente en pacientes con cuadros de algún tipo de cáncer o enfermedades inmunomediadas. Pero el gato tiene una deficiencia en la tiopurina metiltransferasa que transforma la azatioprina en 6-mercaptopurina para que se pueda eliminar. Como no la puede eliminar, se acumula. Y dentro de las principales alteraciones que producen es supresión de la médula ósea. Van a leer en algunos textos que se indica la azatioprina, ¿ya? Pero si es que tuvieran que usarla, que no encuentro el motivo por el cual, al menos tienen que hacer hemogramas cada 2 semanas. ¿Ya? El paracetamol. La dosis tóxica del paracetamol en gatos va a ser sobre 50 a 60 miligramos por kilo. ¿Ya? Así que en general un gato promedio chileno pesa como 4 kilos, con unos 200, 240 ya se están pasando. Si pensamos que los paracetamol de humano vienen de 500 o de 1 gramo, generalmente nos pasamos en el doble o 4 veces la dosis. O sea, se pasan los propietarios, porque generalmente lo que pasa es que lo encontraron afiebrado no sé por qué y se les ocurrió darle un paracetamol. Me ha pasado más de una vez, sobre todo en Talagante. Es complicado porque el paciente, cuando consume paracetamol, vamos a tener la primera parte. ¿Se acuerdan del cuadrito que les mostré? Que hay una parte de la metabolización hepática, ¿ya? Donde va a haber glucuronidación, sulfatación y va a actuar el citocromo P450. La glucuronidación deficiente en el gato. Entonces va a actuar un poco, pero sobre un 10% de ese paracetamol y el 90% sigue actuando. El citocromo P450 va a generar un metabolito que es tóxico, ¿ya? Que con la glucuronidación se podría eliminar, pero el gato ya la botó, entonces no puede eliminarlo. Entonces metabolizó un poquito, el otro gran poquito se volvió tóxico y eso empieza a acumularse en el gato y se empieza a, además yo les había dicho que la glutatión es escasa en el gato, que nos ayuda a evitar la oxidación de la hemoglobina. Para más remate, la hemoglobina de los gatos tiene algo que se llama grupo sulfídrico, todas tienen, todas las nuestras, las de los perros, los de los gatos. Pero la mayoría tenemos 2 grupos sulfídricos, 4. El gato tiene 8, 10, 12, entonces es más fácil que se oxide. Si sumamos todo eso, se nos está acumulando un producto tóxico. Además, los glóbulos rojos son más sensibles porque hay poco glutatión. Vamos a empezar a tener un paciente que su hemoglobina se va a oxidar. Vamos a tener la metahemoglobinemia. El paciente se va a ver cianótico, la sangre se va a ver color chocolate, muchas veces hay edema facial, hay dificultad respiratoria y mientras más alta sea la dosis, el paciente tiene altas probabilidades de fallecer, ¿ya? ¿Qué podemos hacer si es que nos llega un paciente con historia de intoxicación con paracetamol? Podemos mandar a preparar N-acetilcisteína. ¿Por qué N-acetilcisteína? Porque es un precursor del glutatión, ¿ya? Entonces con eso ayudo a mi pobre hemoglobina. Lo que se indica es dar 140 miligramos kilo de carga, doy una dosis a eso, y después seguimos con 70 miligramos kilo cada 4 horas por 5 a 7 días. Eso es algo que probablemente van a tener que mandar a preparar al recetario magistral. Y en el acto, no pueden, ay, ¿cuánto era? ¿Cómo se hacía el recetario? Porque hay que mandarlo a preparar al tiro. Cada minuto el paciente se les está muriendo. Además, soporte respiratorio, fluidoterapia, todo lo que se les ocurra, ¿ya? Pero la N-acetilcisteína es lo que más los va a ayudar. También podemos ver cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz generalmente se ven en el gato, pero cuando hay intoxicación con paracetamol, en escasa cantidad claramente, cuando hay intoxicación con paracetamol se ven mucho más. Los glóbulos rojos se van a ver con puntitos azules. El cisplatino genera
saliendo las fotos, me voy a dar cuenta. Me falta el velado, Martín. Había un gato vomitando. El cisplatino se utiliza, es una droga quimioterápica, se usa mucho en los carcinomas, pero en el gato, por supuesto, produce edema pulmonar agudo a los 40 minutos de uso. O sea, lo usaron y en 40 minutos le están avisando al dueño que venga a buscar el cadáver, ¿ya? Así que no lo usen. Antes se usaba intralesionalmente en los gatos. La foto que está en la que sigue es un carcinoma, pero la verdad es que no tiene muchos buenos resultados. Y con esto, créanme que hay pocos buenos resultados que puedan obtener, ¿ya? Lamentablemente el carcinoma de estas características parte generalmente o en el plano nasal, o en el párpado superior e inferior, o en las orejas, ¿ya? Pero muchas veces los propietarios creen que es una herida, no, mira, es que peleó con el otro gato, no, es que se pasó a llevar. Inicialmente parte así, muchas veces parte como un pequeño rasguño, pero después se va ulcerando, se va ulcerando, se va ulcerando, y cuando llegamos a este nivel, es poco lo que podemos hacer. Miren, se le está viendo todo hacia abajo, ¿ya? Es un gato que le cuesta respirar, le cuesta oler para comer, está desagradado, está de mal olor, no se puede lavar, ¿ya? Entonces, probablemente a lo mejor él no se va a morir de esto, pero va a haber que eutanasiarlo porque no tiene calidad de vida, ¿ya? Los gatos rojos, este es el color rojo, como el naranjo, o blancos, y los cálicos, los que tienen los tres colores, tienen mayor susceptibilidad a desarrollar este tipo de cáncer porque su pelaje no tiene protección contra los rayos ultravioletas, ¿ya? Por eso los gatitos blancos no debieran tomar tanto sol, pero no nos olvidemos de los gatos rojos. A los gatos rojos les pasa lo mismo. La fenitoína es un anticonvulsivante, pero que no se usa en los gatos porque produce sedación, ataxia y anorexia. Este lo saco rápidamente porque me mareé. Y el propil diouracilo se utiliza para el hipertiroidismo, pero en humanos, en gatos no debiera utilizarse, genera hemorragias porque afecta a la coagulación y letargia, debilidad y anorexia. En el gato hay distintos tratamientos para el hipertiroidismo. Puede ser la radioterapia con yodo, puede ser el uso de metimazol, que en realidad debiera ser el tiamazol, pero en Chile entra el metimazol, así que ese es el que nosotros utilizamos con bastantes buenos resultados. Si nosotros decidimos utilizar el tratamiento farmacológico con el metimazol, hay que asumir que ese paciente de por vida va a tener que tomarlo. Si al propietario se le olvida darle 1 o 2 dosis, va a subir toda la hormona nuevamente y van a generarse la signología. Pero es una alternativa bastante más económica que la radioterapia. La radioterapia puede superar el $1.000.000 y una caja de metimazol que les dura 2 meses debe costar 15.000 pesos, ¿ya? Pero implica darle fármacos a diario a la mascota. Y la otra alternativa es la quirúrgica, sacar la glándula tiroides como tal. ¿Cómo se diagnostica el hipertiroidismo en los gatos? ¿Cómo pensarían ustedes que se vería un gato hipertiroideo? Ese es un gato rojo. Un rectángulo. Delgado. Delgado, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Polifagia. En algunas ocasiones puede estar normal el apetito o bajo, pero lo más frecuente es que esté polifágico. Ahí ya tenemos una diferencia con el enfermo renal, ¿cierto? Porque el enfermo renal también está delgado, pero no está polifágico, está anoréxico. ¿Un comportamiento más activo? Un comportamiento más activo, eso es lo más extraño. Es un gato generalmente viejo, aunque ahora sabemos que en cualquier paciente se puede presentar el hipertiroidismo. Un gato flaco, con poco cara de loco, medio chascón, poco tolerante a la manipulación, muchas veces llega jadeando a la clínica, sobre todo si hace calor, y los dueños comentan que come mucho pero no engorda, que a veces tiene vómito, a veces pueden tener diarrea también, y que es muy loco, que anda corriendo, incluso a veces se ponen contentos. Uy, ahora anda corriendo por toda la casa, ya antes era tan tranquilo, vocalizan muchas veces. Ya con todos esos signologías, ¿en qué detalles del examen clínico debieran preocuparse ustedes para empezar ya con el diagnóstico de este paciente? En la palpación de la tiroides, perfecto. Tenemos una glandulita a cada lado, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a verificar si se palpan más grandes,
si una es diferente a la otra, ¿ya? Y la forma de hacerlo es, estiramos el cuello del paciente y con 2 dedos pasamos por ambos lados, ¿ya? Y ahí van a sentir que se les escapa como un gajito de uva. Generalmente son tiroides pequeñitas, si la normal es así, y a veces la pueden palpar en normalidad. Yo he palpado unas así, pero también he puesto gatos así y se les ha visto la tiroides, grosera, ¿ya? Y he tenido pacientes que se han diagnosticado de hipertiroidismo con 10, 12 de hormona y se han fallecido a los 15 días, ¿ya? Entonces, es una enfermedad que el paciente puede llevar mucho tiempo con la sintomatología, pero en algún momento va a caer en tirotoxicosis y ese paciente va a fallecer. Por lo tanto, se tiene que tratar. Las alternativas son las que yo le di por lo menos en nuestro país, o radioterapia, o cirugía, o medicamentos. La gran mayoría de los propietarios opta por los medicamentos, es más fácil en general. Pero hay gatos que no se les pueden dar medicamentos, ¿ya? Porque son muy agresivos. En esos gatos se puede utilizar el recetario magistral y esta medicación transdérmica que yo les decía. El metimazol es uno de los fármacos que podría darse vía transdérmica, ¿ya? Que no es lo mismo que vía tópica. Ahí lo vamos a conversar un poquito más adelante.